Quiero contarles hoy uno de los momentos más emotivos, complejos de mi vida, sin duda alguna. Podría contarlo mucho más largo, pero lo voy a contar desde el 14 de diciembre del año pasado. Estaba pasando la noche en Boyacá, en la casa de un tío de mi esposa, y estábamos compartiendo la habitación con ella y con mi Gabriel. Estábamos juntos en esa habitación. Y aunque estábamos allí cómodos, muy bien en cuanto a ubicación, esa noche dormí poco. Pasé una noche en la que dormí una franja pequeña y hablaba mucho con el Señor. Estaba durante esa noche escribiendo el mensaje de la palabra del Señor que iba a compartir al otro día en el funeral del papá de mi esposa. Así que durante esa noche hablaba con Dios con todo mi corazón. Te imaginarás, había una mezcla de sentimientos en nuestros corazones. Y durante esa noche hablaba con el Señor y le pedía al Señor que fuera Él el que pusiera esa palabra en mi corazón y me ayudara frente a ese momento que tiene tantos valores agregados. El Señor me ha permitido compartir su palabra en pocos funerales, han sido pocos realmente, pero encuentro en un funeral uno de los contextos más complejos y sensibles para llevar la palabra de Dios. Lo considero así, de manera que esa noche yo le rogaba al Señor que fuera Él el que con el poco tiempo que había tenido y tenía por delante, pues porque los funerales son así, llegan de un momento a otro, pero tú entenderás que este funeral era un funeral demasiado significativo para mí, para nosotros, y había recibido en mis manos el privilegio, pero la responsabilidad de llevar la palabra de Dios frente a ese momento tan importante, así que le rogaba al Señor que fuera Él el que guiara mi corazón. Entonces así fue, dormí una pequeña franja esa noche. Recuerdo que esa noche viví una situación que me ha pasado pocas veces en mi vida, y es que estoy meditando en la palabra del Señor justamente para enseñarla, pero mientras duermo siento que el Señor me sigue hablando a través de ella. O sea, mientras sueño, mi sueño es como si el Señor me estuviera hablando más acerca de ella, entonces me despierto como un copista, como alguien que se levanta a escribir lo que ha soñado. Aparte que es muy extraño en mí, porque soy de esas personas que sueña y al otro día, inmediatamente un segundo después de abrir los ojos, no se acuerda de nada. No sé a cuánta gente le pase eso acá. ¿Alguno de ustedes le pasa que abre los ojos y hay gente que se para y cuenta los sueños al derecho y al revés perfectamente? A mí no. Yo abro los ojos y se me olvidaron por completo, por completo. Esa noche me sucedió esto que te estoy contando y muy de madrugada, oscuro y con mucho frío como era allí, empecé a escribir. Finalmente llegaron las 9 de la mañana y estábamos allí en esa sala y el Señor me empezó a permitir compartir ese momento con las personas que estaban en ese lugar. Qué momento tan conmovedor, qué difícil fue ese momento, porque recuerdo que cuando yo me puse de pie frente a la gente, mi esposa estaba a mi lado derecho, yo sentía como un río dentro de mí, había muchas emociones compartidas entre los dos, entonces yo no pude empezar a hablar con libertad de inmediato, tuve que asimilar el momento, me quebré mucho por dentro por todas las emociones que había en nuestro corazón. Aparte sentía mucha empatía, había allí, estaba ese tío donde nos habíamos hospedado, que es muy significativo para nosotros. Yo veía a ese hermano decir adiós a un hermano a quien amo mucho, entonces esa sensación de empatía con él generaba en mí una conexión muy fuerte. Yo sentía como una conexión también con él. Aparte sentía que Dios estaba ahí conmigo y sentía la presencia de Dios en mi corazón, sentía el deseo de agradecer, de honrar al Señor y de ser fiel al mensaje que Dios había puesto en mi corazón, que sentía que debía compartir ese día. Así que fue un momento súper difícil, muy difícil, pero también muy hermoso, fue muy lindo. Es una mezcla extraña, ¿verdad? Es una mezcla extraña, fue un momento muy difícil, pero fue muy lindo también. Esos momentos son muy complejos porque la muerte que lleva a una familia a enterrar a un ser amado también tiene el poder de desenterrar verdades muy profundas del corazón, como el amor. Nosotros en nuestro día a día muchas veces pasamos por lo superficial del amor. Entonces uno pasa al lado del familiar, del ser amado, le da un besito, lo acaricia y sigue derecho y de pronto dice un te amo, pero hay muchos te amos que uno dice que son muy ligeros, pero ese día no. Ese día uno no pasa por lo superficial del amor. Ese día la muerte tiene la capacidad de ayudarle a uno a desenterrar las raíces del amor. Y uno recuerda por qué uno amó a esa persona. Entonces la mente
logra traer al presente los recuerdos emotivos con esa persona y uno se conmueve otra vez. Se conmueve de recordar esos momentos especiales, de llenarse de gratitud y aprecio por esa persona. La muerte tiene la capacidad de desenterrar las heridas que hubo en el corazón. Y entonces uno descubre, yo necesito traer esto al Señor. Y me doy cuenta de que mi alma necesita ser sanada por Dios. La muerte tiene la capacidad también de desenterrar, si la hay, frustración. Y de pronto una persona vio partir a ese ser y de pronto hubiera querido resolver algunos problemas antes de que se fuera. La muerte desentierra eso del corazón. De pronto hubiera querido darle más abrazos, más besos. Hubiera querido decir te amo más veces. Por eso no podemos ahorrar amor. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? No podemos ahorrar amor. ¿Para qué lo vamos a ahorrar? ¿Quién sabe cuándo, hasta cuándo vamos a tener? No se puede. Toca dar amor ya. Amar ya, abrazar ya, expresarlo ya, no guardárselo. La muerte tiene la capacidad de hacernos dar cuenta de que se acaba el tiempo para hacer los cambios y de pronto una persona hubiera querido ser mejor esposo o ser mejor padre o ser mejor hijo, pero cuando llega la muerte, ¿qué pasa? Ese tiempo se acaba y los cambios ya no se pueden hacer. Los cambios se podían hacer antes, ya no. Entonces la muerte tiene la capacidad de desenterrar todas esas cosas. Tremendo, tiene mucha fuerza. Tiene muchísimo poder. Aparte, pues tiene la capacidad de revelar verdades de la vida que parecen muy obvias, pero no lo son. Frente a la muerte nos damos cuenta de que la vida es temporal. No sé si ustedes habrán reflexionado acerca de eso y les pasará lo mismo que a mí, pero siento que a uno a veces eso se le olvida. La muerte tiene la capacidad de recordarle a uno qué es lo más importante. Uno a veces se convierte en una persona muy materialista y por eso el Señor decía esas palabras que usábamos para adorar hace un tiempo, ¿verdad? El Señor decía, no se preocupen tanto por la comida. Y uno es rejuicioso para buscar comida, ¿cierto que sí? Entonces uno tiene un trabajo. Y si uno entra a las 8 al trabajo, ¿a qué horas llega al trabajo? A las 8, ¿verdad? Normalmente uno procura ser puntual si es un buen trabajador. Y uno se esfuerza. Y el Señor dice que debe tener una preocupación mayor. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Qué será lo más importante? Si no es lo material, ¿qué es lo más importante? Recordemos lo que dice el Señor Jesús. Vamos a recordar lo que dice Mateo 16, 26. Te voy a pedir que lo leas conmigo, ahí en las pantallas, y leamos qué es lo que dice el Señor Jesús allí. Vamos a recordarlo juntos. 16, 26. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra del Señor en Mateo 16, 26. Dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? Y el Señor nos da una pregunta retórica. Dice, ¿hay algo que valga más que tu alma? Tú sabes que el Señor no nos está haciendo esa pregunta buscando una respuesta, ¿verdad? Sino afirmar en nosotros una verdad. No hay nada que valga más que nuestra propia alma. No hay nada más que eso. La muerte tiene la capacidad de recordarnos esas cosas. Y la muerte también tiene la capacidad de desenterrar la verdad acerca de la calidad de nuestra fe. ¿En qué hemos creído? Frente a la muerte nosotros descubrimos de qué está hecha, si es que la hay, si hay una fe en nuestro corazón. Y eso sucedió el día que murió el Señor Jesús. La muerte fue capaz de desenterrar la verdad acerca de la fe de los discípulos del Señor. Porque tú y yo presenciamos en la palabra del Señor muchas cosas muy lindas que decían los discípulos al Señor. Mi vida daré por ti, yo nunca te dejaré, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo eso se decía cuando el Señor estaba vivo, ¿verdad? ¿Sí está conmigo o no? Tú eres mi Señor, pero la muerte iba a revelar la verdad acerca de su fe en Cristo. ¿Quién quiere descubrir lo que pasó allí mientras el Señor Jesús estaba muerto y luego mientras el Señor Jesús resucitaba con los discípulos? ¿Alguien quiere saberlo? Bueno, el Señor le hizo la promesa a sus discípulos y a todos nosotros, lo anunció muchas veces que Él iba a morir y Él iba a resucitar. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Al tercer día, ¿verdad? Así que vamos a ese tercer día. Creo que vale la pena aclarar que una persona en la cultura y en la época del Señor Jesús, para contar 3 días, no contaba 3 grupos de 24 horas, sino que el primer día se contaba como día 1, sin importar cuánto quedara de ese día. Y el día 3 sería el día 3 desde el primer minuto de ese día. Es decir, que si tú y yo viviéramos en la época del Señor Jesús, y yo te dijera en este momento, nos vemos en 3 días, ¿cuál sería el día 1? Hoy, sábado, nosotros que los contamos hasta las 12 de la noche. El día 2 sería ¿cuándo? El domingo.
Y el día 3 sería el lunes. ¿Desde qué horas? Desde la hora 0, ¿verdad? Desde la madrugada, desde la hora 0. Muy bien, el Señor Jesús murió el viernes en la tarde. ¿A qué horas? ¿Alguien se acuerda de la hora? 3 de la tarde. Y Él dijo que resucitaría el tercer día, es decir, que resucitaría el domingo desde el primer momento del día domingo. ¿Está bien? Ahora vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Lucas 24, versículo 35. Algunos discípulos del Señor y algunas mujeres que también caminaban con Él habían tenido un encuentro con el Señor más temprano, pero en este momento están todos juntos en una casa. Y la palabra del Señor dice esto. Te pido que lo leamos juntos. Leamos la palabra del Señor todos, por favor. Dice la palabra del Señor así: luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. 36 dice: entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían ¿qué cosa? Dice: ¿por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de qué? De dudas. Dice: miren mis manos, miren mis pies. Dice: pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían ¿cómo? Sin creer, llenos de alegría y de asombro. Entonces les preguntó: ¿tienen algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió mientras ellos lo miraban. Y tú y yo estamos empezando a descubrir qué pasó con la fe de ellos una vez ellos enfrentan la muerte prometida del Señor Jesús. Ahora, la primera pregunta que yo te voy a invitar a que nos hagamos es cómo los describe a ellos el versículo 41. Dice que ellos seguían ¿cómo? ¿Qué dice el versículo 41? ¿Lo pueden recordar? ¿Ellos seguían cómo? Y la palabra del Señor dice 3 cosas acerca de los discípulos. Ellos seguían sin creer. ¿Qué más? Y llenos de alegría y de asombro. ¿Quién de nosotros se hubiera imaginado ese cóctel? O sea, si tú y yo simplificamos esto, la palabra del Señor nos los está describiendo a ellos como alegres, asombrados e incrédulos. Yo creo que es difícil para uno imaginarse a un discípulo del Señor descrito de esta forma por el Señor allí en lo profundo de su corazón. Podemos decir estas 3 características. Ellos eran alegres o estaban alegres, asombrados e incrédulos. Y la segunda pregunta que yo te invito a que nos hagamos es: ¿será que yo me parezco a ellos? De pronto alguien pueda pensar: pero si yo vengo a la iglesia, ¿yo cómo voy a ser un incrédulo? En caso de que aparezca ese argumento en el corazón, nos hace bien recordar quiénes eran estas personas. Estas personas habían vivido con el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, ¿cuánto tiempo? Aproximadamente 3 años. Habían escuchado la palabra de Dios predicada de la boca del mismo Hijo de Dios. Habían visto ¿cuántos milagros? No se pueden calcular. Les tocaba utilizar figuras literarias para decir cuántos milagros habían visto. Vieron todas las profecías acerca del Hijo de Dios cumplirse delante de sus ojos en la persona de Cristo. Lo vieron morir y ahora estaba resucitado comiendo pescado asado delante de ellos. Y aún así, ellos eran personas alegres, asombradas e incrédulas. Mi hermano, si estas personas caben en esa descripción, perfectamente podemos caber usted y yo. ¿Sí está conmigo o no? Cualquier ser humano en esa descripción, después de los 12 discípulos del Señor, los 11 tenemos que decir en este momento, cabe en esta descripción perfectamente. Que uno sea una persona feliz con su vida, que uno diga, uy, Dios es bueno, cómo me asombra el Señor, y a la vez sea un incrédulo. Pensemos en perfiles. De pronto se levanta un chico muy temprano en la mañana, tiene ánimo de ir al colegio, no tanto por el estudio, sino porque tiene buen plan ese día con sus compañeros. Se levanta, se asea, se alista, se peina, se mira al espejo, está feliz con su vida, tiene buen plan. Se mira al espejo, se peina y dice, gracias Señor por tan guapo que soy, tantos milagros que haces en mí. Se va para el colegio y ese día les van a mostrar las notas del corte bimestral. Cuando le muestran el boletín, ha perdido la mitad de las materias. ¿Cómo puede ese joven decir que es un seguidor de Cristo mientras es
un mal estudiante a causa de su irresponsabilidad. ¿Es posible que lo diga? ¿Puede decir él, soy cristiano, soy un seguidor de Cristo, mientras es un irresponsable? ¿Puede hacerlo o no? Pues tal vez en su mente se lo diga. Pero aquí tenemos a una persona más que tiene estas tres características. Ayúdeme a recordarlas. ¿Es una persona qué cosa? Alegre, motivado con toda. Es una persona asombrada y es una persona ¿qué más? Incrédula. Él puede creerse muy creyente, pero sus hechos están diciendo otra cosa. Entonces la señora que se levanta motivada a hacer las tortillas del desayuno para todos, ella se levanta y pone el plato de comida en la mesa y una vez más motiva a toda la familia. Tomémonos de la mano y digamos juntos, Señor, te damos gracias por estos alimentos. Así que tenemos a una madre de familia alegre, también la tenemos asombrada por los milagros del Señor, pero no tiene ninguna preocupación en mejorar su trato hacia su esposo y hacia sus hijos. Esa mujer podrá decir delante del Señor que es una mujer creyente. ¿Podrá mirar a los ojos al Señor Jesucristo y decirle que es una discípula de Él? ¿Sí podrá o no? No, es decir que tenemos otro perfil de una persona con estas tres características. ¿Cuáles son? Una persona, dígalo conmigo por favor, alegre, ¿qué más? Asombrada por lo que Dios hace, pero a la vez incrédula. Aunque diga yo creo en Cristo y todas esas cosas, si en su corazón no hay la preocupación de ser como Cristo, no puede decir que sigue las pisadas del Señor. Igual pasa con una persona que se levanta motivado, feliz, porque hace lo que le gusta en su trabajo y como prospera y le va bien en su trabajo, entonces dice, Señor, gracias, tú eres bueno conmigo, me va muy bien, gracias a ti. Tú has sido bueno, tú has sido fiel conmigo, pero por su corazón nunca pasa la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, si una persona dice ser discípula de Cristo, pero nunca le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Tú crees que es un discípulo de Cristo o no? ¿Lo será? Si nunca se pregunta qué quiere el Señor que yo haga, si nunca en sus prioridades está el hecho de servir al Señor y de preguntarse cómo puede hacerlo en medio de su vida, ¿será que esa persona puede decir que es un discípulo de Jesús? Si tú y yo vemos la palabra del Señor, claramente podemos decir que no, nos cuesta trabajo porque es fácil que cualquiera de nosotros caiga en esa condición. Todos nosotros en cualquier momento podemos ser igual que ellos, cualquiera de nosotros, y tener estas tres características. ¿Cuáles son? Ser personas alegres, ser personas asombradas, wow, lo que Dios hace, y a la vez ser incrédulas. Entonces veamos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces dijo el Señor Jesucristo, veamos lo que dice en Lucas 24:44, nos sigue mostrando lo que estaba pasando allí. Y dice el Señor, dice, entonces dijo Jesús, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en el Antiguo Testamento que tú y yo tenemos en nuestras Biblias. Dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. ¿Qué hizo el Señor? Les abrió la mente y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con toda la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. ¿Cuál es el mensaje? Ahí lo tenemos. Hay perdón de pecados para ¿quiénes? Para todos los que ¿qué? Los que vayan a la iglesia, los que vayan a la red. No, ¿para quién hay perdón? Para los que se arrepientan. Dicen, ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¿Quién les abrió la mente para que su fe pasara de estar muerta a volver a la vida? Porque no es que ellos siempre fueron incrédulos, como puede pasarle a cualquiera de nosotros. En cualquier momento nuestra fe puede empezar a morir por alguna u otra circunstancia. En este caso fue probada con la misma muerte. Ahora, ¿quién les abrió la mente para que su fe volviera a vivir? En ese momento con el Señor sucedió el milagro. En ese momento, cara a cara frente al Señor, no solamente uno descubre la verdadera condición de su fe, muy por encima de lo que uno piensa de uno mismo, porque uno puede tener conceptos de uno mismo que están muy equivocados. Muy por encima de ese concepto, cuando uno está cara a cara con el Señor, uno puede ver quién es uno, pero no solamente eso, sino que allí en la presencia del Señor, la fe que hay en nuestro corazón puede ser sanada por Él. Ahora yo te voy a pedir que mires a la persona que está junto a ti y le digas, qué bueno que estás aquí. Por favor, mira a alguien al lado tuyo y dile, qué bueno que estás aquí.
qué bueno que estás aquí, porque justamente cuando tú y yo buscamos al Señor con todo nuestro corazón, estas cosas, estos milagros pueden suceder en nuestro interior. Qué bueno que tú y yo estamos aquí, porque ese día no estaban todos los discípulos del Señor. Ese día estaban casi todos, casi todos. Qué bueno que hoy tú estás aquí, ¿cierto que sí? Qué bueno que sí, hoy estamos acá nosotros. Ese día estaban casi todos, menos Tomás. Lucas encubre a Tomás. No es cierto. Lucas no nos cuenta acerca de Tomás, pero Juan sí. Juan sí nos cuenta acerca de Tomás. Así que Juan está hablando acerca del mismo momento en el capítulo 20 del Evangelio que el Espíritu Santo lo guía a escribir. Y vamos a ver lo que dice el versículo 24. Juan 20, 24 dice así. Mira lo que dice la palabra del Señor. Leámoslo juntos, por favor. Dice: Tomás, uno de los 12 discípulos, ¿qué dice la palabra del Señor? Al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Así que ellos le contaron, ya con una actitud diferente, ya no eran incrédulos. A ver, vamos a decir esta frase juntos con toda la actitud, como lo diría alguien que se encontró con el Señor. ¿Cómo le dijeron? Bueno, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. ¿Podemos hacerla un poco mejor? ¿Cómo es? No, la producción se nos fue, no nos quiere dejar hacer la toma 2. Toma 2, ¿cómo es? Hemos visto al Señor. Oh, bueno, está buena, está buena. Ellos le dicen con toda la emoción, pero él respondió. ¿Qué respondió Tomás? Ahora sí, ¿qué respondió Tomás? Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida en su costado. Es como si el marido viniera a la iglesia y llegara a la casa, la esposa por alguna razón no quiso venir y le dice: viví un tiempo con Dios increíble. Ay, bueno, traiga la leche, vaya, ¿verdad? Le dice cualquier cosa y desprecia lo que él está sintiendo. Algo así pasa en este momento. Ahora, mientras todos ellos han vivido un milagro, y es que su fe pasa de la muerte a la vida, Tomás entra en un círculo vicioso. Y el círculo vicioso es el siguiente: su incredulidad lo lleva a no darle tiempo a Dios. Y la falta de tiempo con Dios genera en él más incredulidad. La incredulidad lo lleva a él ¿a qué cosa? A no darle tiempo a Dios. Y la falta de tiempo con Dios, ¿qué genera? Incredulidad. Y es un círculo vicioso. Entonces, en la medida que la incredulidad se empieza a anidar en mi corazón, yo empiezo a sentir menos ganas de buscar a Dios. No sé si a alguien le haya pasado que de pronto llega un momento en su vida, en sus días, en los que ya no quiere tener el mismo tiempo con Dios que antes, no tiene la misma motivación que en otro momento. Esto le pasó a Tomás. Y es duro caer en esto, porque así como uno no puede calcular todas las cosas buenas que Dios hace en el corazón de uno cuando camina con Él, tampoco puede calcular los dolores que uno se causa cuando se aleja de Dios. Ahora, sin duda alguna, el lugar que ocupa Dios en mi tiempo muestra lo que hay en mi fe. Si mi fe está sana, si mi fe está enferma, el lugar que ocupa Dios en mi tiempo y mi actitud hacia ese tiempo muestra el estado de mi fe. Porque ¿cómo puedo yo decirle al Señor: Señor, tú eres mi Señor, y a la vez decirle: no tengo tiempo para ti? ¿Eso es coherente o no? ¿Es coherente o no? No, no es coherente, ¿verdad? Así que si tú y yo nos fijamos, el problema de Tomás no es que él hubiera dejado de congregarse con los otros discípulos totalmente. Después él se congregó. ¿Cuál era el problema de Tomás? Tomás no era constante. Tomás empezó a ser inconstante. Su fe empezó a llevarlo a hacer eso, y bastó una reunión para que se generara este desfase entre los dos. Y yo quiero hacerte una pregunta. Si el Señor me da la vida y me permite estar en 8 días con vida todavía, con la ayuda del Señor, yo estaré sirviéndole al Señor aquí, en este lugar, haciendo lo que me corresponda hacer. La música, orando, empezando la reunión, lo que sea que me corresponda hacer, yo estaré aquí sirviendo al Señor. Si sucediera la oportunidad de yo poder mirar de manera detallada las sillas y refregarme así los ojos y ver con atención, ¿te voy a ver otra vez? ¿O te irás con Tomás? Y si en 15 días sucede lo mismo y yo te miro así y te busco en medio de las sillas, ¿yo te veré otra vez? Y si la semana siguiente vuelvo y te busco, ¿te veré de nuevo? La cuestión con Tomás es que Tomás era
itinerante. Y mira que esta situación es algo que, así como le empezó a suceder a Tomás, puede suceder con la fe en nuestro corazón. Nos puede llevar a ser personas que dejan de darle el primer lugar a Dios y a menospreciarlo, a sacar al Señor de ese momento y a menospreciar las consecuencias. Y una persona muchas veces no se da cuenta del efecto que eso le causa. Entonces imaginemos que una señora va al médico y el médico le dice a la señora: señora, gran parte de su problema corresponde a que usted lleva una vida muy sedentaria. Entonces necesito que usted empiece a caminar todos los días, que empiece a caminar 15 minuticos a una velocidad moderada, suavemente, pero necesito que empiece a caminar. Y la señora en su corazón empieza a decir: ay, este médico sí molesta, ¿cómo me va a poner a caminar a mí? De pronto se va para la casa y lo intenta un día, y en la semana de los 7 días realmente terminó caminando 2. A la semana siguiente caminó 1 y a la tercera ya no caminó. Al mes, cuando le vayan a hacer control, ¿la señora estará mejor? ¿Qué tenía que hacer? Empezar a caminar. ¿Cada cuánto le dijo el médico? Todos los días. Tenía que empezar a caminar a diario, ¿verdad? Al principio le iba a causar dolor, pero ¿será que con el mes ella podría sentirse mejor? Lo mismo pasa con nuestro tiempo con Dios, con nuestra oración. Ahora yo te voy a invitar a que tú y yo pensemos qué lugar ocupa el Señor en nuestro tiempo. Porque en medio de esta situación, en medio de la muerte del Señor, ellos pudieron darse cuenta lo que estaba pasando con su fe. Y Tomás se dio cuenta que su agenda correspondía al lugar que el Señor ocupaba en su corazón. Ahora, Tomás no solamente tenía esta situación con su fe y su tiempo, sino que vamos a leer lo que dice el versículo 25 una vez más. Leámoslo juntos. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo 25? Te pido que miremos lo que dice la palabra del Señor y lo leamos juntos. Dice: ellos le contestaron: hemos visto al Señor. Dice: pero él respondió: no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Ahora, mira que estaba la fe de Tomás en tan mal estado que él, en lugar de someterse a Dios, él pretendía imponerle condiciones al Señor. Yo voy a creer si Él se aparece, pero además de eso, además de dejarme verlo, me permite meter mi dedo allá en las heridas de su mano y meter la llaga en mi costado. Y yo te quiero invitar a que nos preguntemos: ¿qué dice mi obediencia acerca de mi fe? ¿Yo soy una persona que se somete al Señor o soy una persona que pretende ponerle condiciones a Dios? ¿Qué tipo de persona soy? Entonces mira que una persona que pretende ponerle condiciones a Dios le dice a Dios cosas como: te creo si haces lo que te pido, te sirvo cuando pueda, voy a hacer lo que tú dices, pero después, todavía no. Ese tipo de afirmaciones las hace un corazón que tiene su fe en este estado de salud. Ahora miremos qué pasó. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 26. Te voy a pedir que tú y yo miremos lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice el versículo 26? Leamos juntos. Dice: 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo, cree. ¿Qué dice Tomás? Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Qué mezcla de cosas la que hay aquí. Hay varias cosas dolorosas en estos 4 versículos. Una de ellas es una fe originada por los sentidos y no por confiar en la palabra del Señor. ¿Por qué creyó Tomás? Porque efectivamente vio. Porque efectivamente sus sentidos se los permitieron. O sea, para Tomás fue insuficiente escuchar la voz del Señor, escuchar la palabra de Dios. Tomás necesitó sentir primero. Qué momento tan triste, ¿no? Que la fe de uno esté limitada por sus sentidos. Y la otra situación triste es que haya sido la vergüenza la que doblegó el orgullo de Tomás. ¿Por qué Tomás pudo decir: mi Señor y mi Dios? ¿Cómo se sentía delante del Señor? Profundamente avergonzado. Así que no fue la fe la que doblegó el orgullo de Tomás para reconocerlo como Señor, sino que fue la vergüenza. En otras vidas no es la vergüenza la que doblega el orgullo. En otros casos es una crisis familiar. En otros casos es la enfermedad la que doblega el orgullo. En otros casos es la escasez. En otros casos es una situación terrible al interior, un caos en el corazón.
Debería ser la fe la que doblegara el orgullo, para que lo llevara a uno a decirle al Señor, mi Señor y mi Dios. Un colombiano, ¿cuándo emplea la palabra Señor? ¿Cuándo dice un colombiano Señor? Nosotros, aquí la mayoría probablemente somos colombianos. Entonces, de colombianos, uno de colombiano, ¿cómo le enseñan a utilizar la palabra Señor? ¿A quién le dice uno Señor? Muchas generaciones aprendimos a decirle Señor al papá, ¿cierto? Entonces el papá le decía, Julián, ¿y uno qué tenía que decir? Señor, ¿verdad? Y así uno le respondía a los nonos. Entonces igual los nonos, igual los tíos, todas las personas de autoridad uno le enseñaban a decirle Señor. Entonces uno lo utilizaba como una palabra que se le ponía a una persona como en son de qué? De respeto, ¿verdad? Como un significado, dándole significado, una connotación de respeto a esa persona. Para eso lo utilizamos. Pero mira que muchas veces una persona, las que digan señora a sus padres y todo eso todavía, de pronto la llaman y así como le dice señor, también si está de mal humor le tuerce la cara y de pronto no le obedece, ¿verdad? Un día le dice señor y el otro día no le hace caso, tienda la cama, señora, Juanita, señora, tienda la cama y no la atiende, ¿verdad? Pero igual le dice señora, ¿verdad? Entonces realmente tiene una connotación de respeto, pero está muy lejos de tener el significado que tiene la Biblia. Tú y yo, como colombianos, la verdad es que estamos lejos de entender el significado de esta palabra que aparece aquí y que nosotros traducimos como Señor, no tiene ese significado solamente de respeto. Esta palabra quiere decir amo, quiere decir dueño. Nosotros no sabemos qué es eso, porque nosotros no hemos pasado, por lo menos creo que por esa experiencia de tener un amo o un dueño. ¿Qué era lo que pasaba en esta cultura? Que la gente sí sabía lo que era tener un amo o tener un dueño. La gente lo sabía. La gente, como pasaba por esa situación de la esclavitud, mucha podía entender lo que era tener un amo o un dueño. Y la palabra en griego que se utiliza aquí para decir mi Señor, lo que dice Tomás, es una palabra griega que quiere decir curios y que se usaba para decirle al amo de un esclavo, de un dueño, alguien que gobernaba sobre la vida de uno. Ahora, yo te quiero preguntar, si nuestro Señor para nosotros es solamente alguien a quien le decimos Señor por respeto, o es nuestro amo y es nuestro dueño. Porque la palabra del Señor se refiere a eso. Nuestro Señor es nuestro amo y nuestro dueño. Eso fue lo que Tomás terminó confesando, pero en medio de esta situación. Y ahora mira cómo termina Juan este capítulo. Dice, los discípulos, mira lo que dice el versículo 30. Dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las que están registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Ahora mira, a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vendría la oportunidad de que muchas personas pudieran creer sin ver y considerar a Jesús su Señor y su Salvador. Tú y yo decidimos ser de esa generación.